Es una mañana especial, es una mañana hermosa y es un día apropiado para la iglesia compartir la palabra de Dios. Ah, Nosotros como congregación nos reunimos en este lugar para compartir la palabra de Dios. Y como siempre digo, pudiéramos estar haciendo otras cosas, pero hemos decidido estar aquí hoy para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Yo le voy a pedir, hermano, que se ponga en pie, por favor, y vayamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, perdón, el capítulo 3, estaremos leyendo del versículo 1 hacia el versículo 3. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Así dice la palabra del Señor, lo tenemos en pantalla también. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar. Señor y Padre amado, bendecimos y alabamos y glorificamos tu santo y divino nombre, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios, Señor. En ti esperamos y en ti no seremos avergonzados, Señor. Que tu palabra en este día hable a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Miren, alguien se acercó a mí hace un momentito. Y yo estoy leyendo la Biblia y eso, ¿verdad? Siempre lo hago en la mañana, antes de comenzar el culto. Y me dijo, ¿estoy haciendo suficiente? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Estoy cumpliendo con el rol que debo cumplir? ¿Estoy cumpliendo con el llamado que debo obedecer? Bueno, se fue. Hablé con esta persona y se fue. Luego me quedé pensando, yo estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy a la altura de donde debo estar. Estoy solamente cumpliendo un rol en la vida espiritual, algo, no sé, qué sé yo. ¿Por qué estamos en la fe? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué venimos un domingo pudiendo haber hecho tantas cosas en la casa, tantas cosas, ir al parque, ir a pescar, ir a no sé qué lugar, cocinar algo y ponerlo en el horno y no sé qué? Ver un juego de béisbol, basquetbol, fútbol o no sé qué. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve a mí? ¿Cuál es mi deseo más intenso, mi deseo más interno, mi anhelo más grande en la vida? ¿Cuál es? Y es de lo que precisamente Pablo está hablando aquí. El carácter del obispo. Y para entrar en materia y que podamos entender un poquito el trasfondo,
Pablo ha salido de la cárcel en Roma, donde ha durado 2 años encarcelado. Él ha salido, ese fue su primer encarcelamiento en Roma. Su segundo no saldría, sino que sería sacrificado. Y él viaja a Éfeso, donde está Timoteo como líder, donde hay falsos líderes y se habían levantado esos falsos líderes y maestros. Él había ya hablado de eso. Él dijo, después de mi partida se levantarán falsos líderes. Se levantaron. Llegaron a la congregación. En Éfeso. ¿Usted ha visto falsos líderes en la actualidad? ¿Usted ha visto falsos predicadores y falsos maestros? Una hermana me llamó despavorida y me dijo, pastor, es que hay un señor en la internet que está diciendo que ya estamos en la gran tribulación y que ya Cristo viene y que no sé cuántas cosas más dijo. Y le dije a la hermana, pero la Biblia dice que Cristo viene. ¿Cuál es el problema? Él vendrá un día, pero no tiene que anunciarlo una persona y decirte el 18 de agosto, no sé qué fecha puso, vendrá Cristo. Porque la Biblia dice que vendrá como un ladrón en la noche, como un relámpago. No hay aviso, vendrá súbitamente. Sí hay señales en el mundo que apuntan a que Él viene. Claro. Pero no puedo poner una fecha específica y un día específico y atemorizar a las personas y decirle ya es mañana, es pasado mañana. Y si fuera mañana, y si fuera pasado mañana, y si fuera hoy, no importa que sea el día que sea, yo estoy esperando a que Él venga. Bueno, ella se asustó. Porque esos líderes enseñan eso. Quieren manipular las personas con ese mensaje. Quieren llevar enredadas a la persona con eso, con la mentira, con el afán, con el desconcierto. Y Pablo le está diciendo, son falsos líderes, ellos vendrán, ya llegaron, están aquí, se apoderarán de todo, no habrá quien lo domine, no habrá quien pueda con ellos, a menos que los enfrentemos. Y en el 1:20, él le dice a Timoteo lo siguiente. Primera Timoteo 1:20, dice así. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estaban ahí Himeneo y Alejandro. Y él lo enfrenta, él sale de la cárcel y va y lo enfrenta. Y deja a Timoteo. Y en el 1:3 le dice a Timoteo cómo debe actuar. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Pablo le está hablando a Timoteo sobre cómo debe actuar. Timoteo había sido ordenado y se le había impuesto la mano a Timoteo. Timoteo era joven, tenía miedo. Claro, tenía miedo con todos estos hombres ahí alrededor, mayores que él, e infundiendo mucha presión sobre él. Pero él le dice, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado por imposición de mano del presbítero. No fue que vino el presbiterio o los ancianos o los líderes y le impusieron la mano y dieron algún poder sobre Timoteo. No, solamente los líderes lo que hicieron fue reconocer lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, lo que pasó en el interior de Timoteo, lo que el Espíritu Santo en el interior de Timoteo, ellos solamente lo hicieron público. Y Pablo le dice, no te avergüences, no tenga miedo, no tenga temor. En los versos que hemos leído aquí, Pablo quiere instituir la forma correcta en que se deben ordenar los hombres de Dios. Es necesario. Ustedes han visto cuántas personas ostentan el
plano de líder, de pastor, de anciano, de presbítero, de lo que usted quiera. Hay doctores, hay apóstoles, hay profetas, hay de todo un poco. Hay ángeles, hay de todo un poco. Pero Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo debe regir ese orden? ¿Cómo debe ser ordenado el hombre de Dios? ¿De dónde debe salir el hombre de Dios? ¿Cuáles son los requisitos que deben moldear el obispo, el líder, el que quiera liderear? ¿Cuáles son los requisitos básicos, necesarios, imprescindibles para que ese hombre ocupe un rol importante dentro de la congregación de liderazgo? Alguien desea dirigir, debe estar calificado. Alguien quiere estar al frente de la obra, debe estar calificado. Es necesario. Es imprescindible. Es un anhelo bueno querer estar al frente de la obra. Es un buen deseo, pero ese deseo, ese hombre de Dios debe estar preparado. Ese hombre de Dios debe reunir esos requisitos mínimos. Y Timoteo está formalizando eso. Ya no es el simple hecho de que un hermano pueda predicar y ese hermano se va a levantar y ya ese va a ser el pastor porque puede predicar. No, muchas personas pueden predicar, pero ese es el hombre de Dios tiene llamado. Es lo importante. Porque lo que hace el Espíritu Santo es que escoge al hombre de Dios. Lo pone al frente de la obra. Él lo elige. Y nosotros lo que hacemos es que decimos lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de ese hombre. Se le da importancia a muchas personas, pero es importante que sigamos el valor de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de ese hombre. Vamos a Hechos 20:28, por favor, Kilian. Manuel, Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es el Espíritu Santo que pone en ese lugar a quien Él quiere, al hombre de Dios. Y está haciendo en él una labor interna. Y está haciendo en ese hombre una labor en su corazón. Y está haciendo en ese hombre una labor de transformación. Lo está quebrantando, lo está llevando a lo más bajo. Para que entonces el hombre de Dios se levante como ese líder de Dios. No es algo que se hace en secreto. No es que la iglesia se cierra allí y comienza a votar y tú votas por este, y tú votas por aquel, y tú votas por este, y tú votas por aquel. Miren, hermano, les voy a decir algo. Muchas veces ese hombre de Dios no es carismático. No sabe hablar mucho, no sabe vestir mucho, a veces no se sabe expresar, pero es el hombre de Dios. A veces es tartamudo, como Moisés. Es fuerte. Y si usted pone a la congregación muchas veces a elegir, va a elegir el que no es. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, darle lugar a Dios, que elija el que es, porque a veces elegimos el que no es. Muy importante. Y Pablo quiere poner los puntos sobre la IES. Y Pablo ha dicho aquí, en primera de Timoteo 3:1, él ha dicho lo siguiente, primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todo el que desea esa obra es buena.
Algunos han dicho, eso era un dicho famoso. Ese era un dicho que se pronunciaba. Nosotros tenemos muchos dichos en nuestros países. Anécdotas, cuestiones, dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Son dichos. Dichos. Esto era un dicho. Que si alguno anhelaba ser líder de una congregación, era una buena obra a la que él aspiraba. Y vamos a ver eso hoy. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver lo que podamos. Vamos a ver el deseo. ¿Cuál es el deseo? Ser un líder de la congregación. Bueno, pero están los requisitos. Debe ser irreprensible. Y luego está ser apto. Apto para enseñar o no ser un neófito. ¿Sabe lo que es un neófito? Un nuevo, un recién convertido, uno que no conoce la palabra. Entonces vamos a ver esos 3 puntos. El deseo, los requisitos y la aptitud con P. Aptitud con P. Entonces vamos a ver vamos a comenzar a ver el deseo, ¿verdad? Dice, si alguno anhela obispado, los obispos, y yo quiero que entiendan esto, obispos, prevísteros, ancianos y pastores son palabras que se intercambian en la Biblia. Son sinónimas, ¿de acuerdo? Así que cuando usted escucha esa palabra, pueda entender de lo que habla, pero la idea es esta. La idea es de un pastor, la idea que tiene un rebaño que tiene que alimentar, cuidar y proteger. Eso es. Es alguien que sobrevé. Es alguien que vigila, es un vigilante. Eso es. Es un supervisor. Eso es la labor realmente. No es el título, pastor. Mucha rebombancia. No. No es un título. Es una obra, hermanos. Es un servicio más que un nombre. Es una persona que se entrega. Es una persona que se niega a sí mismo. Es una persona que toma su cruz. Es una persona que se interesa por los hermanos. Es una persona que se desvela por los hermanos. Es una persona que le duele la obra de Dios. Es una persona que le inquieta la obra de Dios. Es una persona que no solamente quiere predicar la palabra y le gusta predicar la palabra, sino que ama la palabra de Dios más que su propia palabra, la palabra mía o la palabra de Él. Ama la palabra de Dios, ama las almas y quiere que esa palabra llegue a la vida de los hermanos porque ama a los hermanos. Y alguien ha dicho que ese dicho, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, es un dicho incorrecto. Son los detractores, siempre hay detractores, porque dicen lo siguiente, ellos te dicen, si tú dices que todo aquel que quiera ser un líder es bueno, entonces le está dando cabida o posibilidad a personas que no tienen calidad, no tienen formación, no tienen conocimiento, no tienen espiritualidad, no tienen el calibre de poder accesar y optar y echar mano de ese título. Y eso ha pasado. ¿O no ha pasado? ¿O no hay personas que suben al púlpito sin ningún tipo de preparación? Yo lo veo cada día. En mi país hay personas famosas que un día se convierten al evangelio y son artistas y todo eso y duran 2 o 3 días y ya a la semana pasada que viene son pastores y están predicando y cuando tú le escuchas predicar dices, pero ¿y qué es esto? O hermanos nuevos en la fe que son carismáticos y duran 3, 4 meses en la congregación y ya son tan famosos y son tan carismáticos que ese es el hombre. Porque sabe hablar, porque se sabe expresar, porque puede citar una cita bíblica de memoria. No es eso. Eso no es. Lo que está diciendo ahí Pablo claramente, cuando dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, no está hablando del individuo que es bueno, está hablando de la obra que es buena. Es de la obra que habla.
Y todos tenemos el derecho de querer postularnos y llegar y anhelar y desear. Es importante. Pero esto es más importante. Si tú anhelas servir a Dios, ¿por qué servir a Dios? No es ocupar un lugar preponderante, más bien es pasar desapercibido, callado, sumiso. Ese es el valor del hombre de Dios. Y si tú anhelas eso, y si tú deseas eso, no puede haber en el mundo otra cosa que no sea desear servir a Dios y a la grey. Es un deseo tan intenso, tan grande, tan fuerte, que no hay otra cosa en mi interior que no sea servir a Dios y hacer la voluntad de Él. Y es un anhelo que se expresa de manera externa. Quiere agradar a Dios, quiere predicar la palabra de Dios, quiere enseñar la palabra de Dios, quiere vivir a Jesucristo, quiere ir a la calle y decirle a todo el mundo que Cristo salva, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y quiere edificar la grey, no solamente con la predicación, pero también con su vida. Y el anhelo tiene una sensación externa. Es el que sale con fuerza e ímpetu. Pero el deseo tiene un ánimo interno. Y ahí están las dos prioridades del hombre de Dios. Un hombre que muestra todo su esfuerzo, toda su fuerza, todo su ahínco, todo su potencial, todo su amor, de manera externa, que la grey ve en el hombre, ese hombre de Dios, porque hay una sensación o una ansiedad o un deseo interno que lo mueve a hacer lo que está haciendo. Lo de afuera viene por lo de adentro, no viceversa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el corazón, ¿qué? Alegre hermosea el rostro. Es eso. Y todos deseamos, todos queremos. Pero dice la palabra de Dios que necesita ser quebrantado por Dios. Necesita ser un hombre humilde. Necesita ser un hombre sumiso. Este es un pasaje muy importante desde el punto de vista de lo que es el gobierno eclesiástico. ¿Sabe lo que es el gobierno eclesiástico? El orden que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Porque hay un orden. No es que llegamos aquí y tú nombras a aquel y aquel nombra a aquel y el pastor viene y dice, bueno, tú eres diácono, tú eres no sé qué, y tú eres evangelista y no sé qué cosa, y se forma. Eso no es así. No es como una caja que tú vas y regalas dulce y dame uno de chocolate y dame uno no sé de qué. No. El orden eclesiástico lo arma el Señor. Es armado por el Señor. Es dirigido por el Señor. Y entonces la iglesia, los líderes, los ancianos, ven ese potencial hombre de Dios. Ve su esfuerzo. Ve su entrega. Ve su necesidad de servir. Y es entonces que ese hombre es apartado para la obra del Señor. Él no se aparta. Él no se elige. Él no va a instruirse a un lugar para ser líder, para ser un pastor o para ser un obispo. No. Él va a una institución porque ya hay algo en él y él quiere prepararse para servir al Señor. Y Pablo escribe a Timoteo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra anhela, palabra fiel. Fiel es este dicho, es lo que está diciendo. Este dicho es fiel. Tú deseas, tú anhelas, sí, es importante que desees, es importante que anheles, es importante que tú quieras servir al Señor.
Pero dice el versículo 2, por favor, 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y después de irreprensible hay un paquetón de cualidades espirituales. Espirituales, no dotes naturales, sino espirituales que van bajando, que van descendiendo de ese hombre que es irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Vamos a dejarlo ahí. Y se desprende más de ese hombre que es irreprensible. Le digo lo que significa irreprensible. No se ría, por favor. No se ría. Es un calvo con el cual yo me voy a una lucha. Y no hay forma de yo agarrarlo. Y he tratado de agarrarlos por los cabellos. Eso es ser irreprensible. Que no tenga forma de agarrarte. Que no tenga forma de asir de ti. Que tu enemigo no pueda sostener una acusación válida delante de ti. Es un hombre perfecto. ¿Perfecto? No perfecto. No perfecto. Sino adecuado y calificado para esta posición. O para la posición de liderazgo. Que no se pueda levantar una persona y traer algo que lo descalifique. Que la sociedad no pueda señalarlos, ni de lo de adentro, ni el de afuera. Ese es irreprensible. ¿Sabe qué, hermano? Pocos somos irreprensibles. Hay pocos hombres irreprensibles. Pero no está hablando de perfección. Está hablando de un perfil. ¿Usted han escuchado, por ejemplo, cuando usted se toma una foto? ¿Verdad? Usted toma una foto para saber que es usted, le dice una de frente y luego una de perfil, ¿verdad? Con el tiempo usted va cambiando, pero quedan rasgos ahí. Y ese perfil ha captado lo que usted es. A grosso modo, ese es usted. Con unos cuantos cambios, pero ese es usted. Y usted va a cambiar, pero ese es su perfil. No es una hoja exhaustiva. Ay, dijo una mentira, descalificado. No pagó la tarjeta de crédito, descalificado. No pagó el mortgage, descalificado. ¿Saben qué? Le voy a decir algo. Un pastor pidió la membresía a un grupo de pastores. Y esos grupos de pastores, antes de analizar el pastor, su vida del pastor y todo, chequeaban el background en las agencias crediticias. Y vieron que el pastor había tenido un foreclosure, había perdido una casa con el banco porque no pudo pagarla. Ellos no averiguaron con ese pastor cuál fue la condición atenuante en ese momento. Simple y llanamente le dijeron, tienes mal crédito y no puedes pertenecer a nuestra logia de pastores. Y yo iba con ese pastor, viajaba con ese pastor y yo estaba en los albores de anhelar, querer ser y aprendí bastante. Y no lo aceptaron, hermanos. No lo aceptaron. ¿Qué es esto? No es eso lo que Pablo se está refiriendo. Pablo está hablando de irreprensible. Alguien a quien no se le puede acusar de nada malo, de nada extraordinario. El origen de esta palabra significa literalmente no ser asido, que no se puede agarrar. Por lo tanto, irreprensible es inexpugnable. A quien no se le puede encontrar un fallo. Los griegos mismos definían la palabra como no se podía ofrecer nada. Un adversario no podía ofrecer nada que pudiera utilizarse en contra de ese hombre. Eso es irreprensible, hermano. No es que usted sea perfecto.
Pero yo traigo a colación esto porque yo quiero que se levanten. La iglesia necesita que se levante hombre. Dios necesita que se levante hombre. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ayer nosotros íbamos a 2 parques y fuimos a 2 parques a llevar la palabra. Las mismas 5 caras estuvieron aquí, hermanos. Las mismas 5 caritas. Las mismas que siempre están ahí. Es mucho la obra, hermanos. Necesitamos obreros de Dios que estén al pie del cañón. Hombres y mujeres líderes. Que se sientan con la responsabilidad, pero más con eso, con el compromiso y con la identificación de la obra del Señor y de echar esto hacia adelante. Y él dice, irreprensible, y comienza a hablar de lo que es irreprensible. Él va a hablar de lo que es irreprensible. Él dice en el versículo 2, marido de una sola mujer. Bueno, la poligamia era algo frecuente en ese tiempo y Pablo quería que si alguien iba a ser líder, debía ser marido de una sola mujer. Él no está diciendo aquí que debe ser casado obligatoriamente. Hay gente que ha dicho, y ha ido al colmo, no, porque el líder para poder recomendar al matrimonio tiene que estar casado. Eso no es un axioma, eso no es algo tácito. No, Pablo no era casado. Y si hay recomendación en toda la Biblia del matrimonio, el casamiento, los hombres, los hijos y todo este tipo de relación, es Pablo. Lo que está diciendo ahí es que debe ser un hombre puro en su relación marital con su esposa. Casto. Que mantenga esa pureza con su esposa, con su mujer. Esa unidad, esa relación, ese amor, esa compasión, esa ternura, esa atención para con su mujer, ese cuidado para con su mujer, esa pureza para con su mujer, la delicadeza para con su mujer, la atención para ella. ¿Quiere conocer un líder de Dios? ¿Quiere conocer un hombre que Dios ha trastornado? Que Dios ha llevado, ha llegado a los pies de Dios. Vea cómo trata a su mujer. Vea cómo ama a sus hijos. Vea el rol y el lugar que es el líder, que quiere ser líder, que quiere postular. Vea cómo trata y respeta a su mujer. Dice la Biblia que nadie jamás aborreció su propio cuerpo y su mujer es su cuerpo, porque son una sola carne, dice la Biblia. El matrimonio es lo más importante, hermanos. Es la institución, la primera y única institución que Dios ha dejado en la tierra. Debe ser un marido fiel que mantenga el matrimonio en toda su pureza y un alto ideal del matrimonio, lo que el matrimonio es. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuál es el ideal del matrimonio? ¿Cuál debe ser la estatura del matrimonio? ¿Cuál debe ser el valor del matrimonio? Ese es el hombre de Dios, que es irreprensible porque es marido de una sola mujer. ¿Saben qué, hermano? Los judíos tenían la creencia de que los matrimonios se hacen en el cielo. Ellos creían eso, que se hacen en el cielo. Vamos a ver, el casamiento por ejemplo, de Rebeca, y el casamiento de Isaac, ¿verdad? Abraham manda, ¿a quién? A su criado, ¿verdad? A la casa de su padre, a buscarle una esposa a Isaac, porque no se iba a casar con una esposa cananea. Y él manda a Eliezer, su criado, lo manda allá. Y cuando llega allá donde Labán, y llega donde Betuel, y le habla y se encuentra con la señorita que Dios le puso en el camino, es lo que estamos leyendo en Génesis. Si usted te presta atención, eso es lo que se está leyendo en Génesis. Y él se encuentra con esa muchacha ahí. Y Dios se la puso en el camino. ¿Y sabe lo que dijeron ellos dos? Génesis
24:50, por favor. Génesis 24:50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. Y si usted se pone a leer todas las trabas que Eliezer le puso a Dios para encontrar a Rebeca, usted dice: esto salió de Dios. Su esposa salió de Dios. Sus hijos salieron de Dios. Su matrimonio salió de Dios. Su llamado salió de Dios. Su espiritualidad salió de Dios. No es algo circunstancial, no es algo que se unta, no es algo que está en el aire y se pega como un virus. Es algo que salió de Dios y usted tiene que estar a la altura de eso. Eso pensaban los judíos. Y el Señor dice, vamos a poner ahí Proverbio 19:14, por favor, para que lo leamos. Proverbio 19:14. Dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres. Los bienes del mundo son herencia de los padres. Mas de Jehová la mujer prudente, la mujer casta, la mujer casada, la mujer prudente es de Jehová. Todo otro puede ser descendencia de los padres, pero la mujer que Dios te da es elegida por Dios. Era de un alto rango el matrimonio y su fidelidad y todo lo que tiene que ver en el mismo. Los mismos rabinos decían, esto es un dicho, esto no está en la Biblia, yo lo saqué de dichos judíos, ¿verdad? De un libro de antiguo que tiene expresiones rabínicas y lo que ellos entendían de cada cosa. Y ellos entendían esto, ellos decían esto: Dios se sienta en el cielo para concertar los matrimonios. 40 días antes de que empiece a formarse el niño en el vientre de su madre, una voz celestial proclama su cónyuge. Miren, eso no es bíblico. Ahora bien, sí es cierto. Dios conoce todo. Y Dios ha elegido y ha planificado nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Antes de que usted existiera, antes de que usted fuese, antes de que sus padres existieran, antes de que sus abuelos, cualquier raza humana, cualquier individuo, Dios había concertado cuál era y iba a ser su vida, su ministerio, su participación, su salvación, su compañera, sus hijos y todo lo que usted tiene. Irreprensible. Sobrio. Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 3. Versículo 3, por favor. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. 2, 3. Primera de Timoteo 3, 2, 3. No. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Déjalo ahí. Sobrio. ¿Qué significa sobrio? ¿Qué significa sobrio? Que no se deja nublar la mente. Que no se deja enajenar por situaciones. No necesariamente por el alcohol. No necesariamente por el alcohol. Y también por el alcohol. Pero no deja que nadie le empañe la mente. No deja que nadie meta neblina en su cabeza. No deja que el enemigo influya sobre él. No deja que los vecinos, los familiares y hasta los hermanos vayan a su oído y le digan bla, 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 y eso nuble su mente y él actúe de acuerdo y en consonancia a eso. Es una persona que tiene los pies sobre la tierra y está parado y sabe tomar las decisiones espirituales, bíblicas, aconsejables, correctas. Porque es un hombre sobrio que no se deja enajenar ni por el odio, ni por la vanidad, ni por la soberbia, ni por la ira del momento, ni por la situación del momento.
Hay situaciones que no- nos repasan o nos sobrepasan. ¿No le ha pasado eso, hermanos? Que nos llenamos de ira y queremos estallar como una bomba. Pero es en ese momento que el hombre sobrio se tranquiliza y piensa sosegadamente, piensa calmadamente, tiene la cabeza fría y puede manejar situaciones, hermanos. Y puede desviar la ira. ¿Sabe qué? En el momento de ira, en el momento de enojo, en el momento del calentamiento es el más peligroso. Porque hacemos cosas en ese momento y luego nos arrepentimos. Y nos duele. Entonces, ese hombre sobrio, moderado, equilibrado, calmo, cuidadoso, firme y sano, quiere decir que es templado, alerta, que vigila su postura, que sus placeres no son primordialmente los de los sentidos. No deja que los sentidos. Y yo siempre digo, esto es un mundo de sentidos. Ya nadie dice, oh, yo pienso o quiero pensar. No es, yo siento, ya es el sentir, ya todo, porque todo es sensual. ¿Quieres saber si todo es sensual? Prende el televisor. Préndalo y ponga. Está hablando con mi esposa y a veces nos ponemos a ver alguna película de Hallmark Channel y no la vemos. No la vemos. Y nos pasan tiempo y no vemos eso. Porque todo es sensual. Todo apela a la concupiscencia y todo apela a la carne. Ya no hay nada que sea sano en sí mismo. Todo es sensualidad. Y este hombre que es sobrio no es sensual. No goza de los placeres, sino que se goza de los placeres del alma. Está lleno del fervor espiritual y moral. Ese es el hombre que es sobrio, pero también es que prudente. Sobrio y prudente. ¿Qué significa prudente? Dueño de sí. Van unidos. Porque una persona que es sobria es una persona que no está enajenada por nada. O enajenada es cuando somos dominados por algo externo. ¿Verdad? Ahora, el, el hombre prudente es dueño de sí. Se controla a sí mismo. Se sujeta a sí mismo. Se sabe refrenar. Tiene que ver con el dominio propio, con la templanza. Cuando usted ve un hombre de Dios y usted ve un hombre de Dios templado, no importando las circunstancias, usted se goza. Y usted da gloria al Señor por ello. Porque es un hombre capaz de pensar y de razonar en cualquier circunstancia. Es prudente porque es sano de mente. Es discreto. ¿Sabe lo que es discreto? ¿Sabe lo que es discreto? Aquí, el discreto es que calla, sabe callar y sabe hablar. Sabe qué decir, cuándo decir y cómo decirlo. Pero el que es indiscreto suelta la sopa y arma tremendo lío. Pero el hombre que es prudente sabe qué va a decir, cómo lo va a decir, en frente de quién lo va a decir y a quién se lo va a decir. No puede decir cualquier cosa en frente de cualquier hermano. Hay hermanos débiles y tú no puedes soltar ¡boom!, una bomba. O en mi país lo que hacían, esperaban que hubiera un grupo de muchachos y le prendían le decían un bucapié, que era unos torpedos que ¡bum!, allá explotaba. No, se controla su lengua,
controla su boca, porque es dueño de sí. Ese es el hombre prudente. Todos sus instintos son correctos. Tiene su naturaleza bajo control, lo que quiere decir que la persona que es prudente es aquel cuyo corazón Cristo reina de manera suprema, sabe cómo ordenar sus prioridades. Otra de las características del hombre irreprensible que es que decoroso. Decoroso. Vamos a ver, ¿qué es decoroso? Mi esposa decora y yo sé que todas las damas decoran. Ponen cuadros, ponen todo. Decoroso es algo externo. ¿De acuerdo? Es algo externo. Ahora bien, prudente es algo que interno. Y aquí se unen esas palabras, ¿verdad? Porque si tú eres decoroso y tú eres amable al hablar y tú eres cordial al hablar y tú tienes hábitos de moralidad, se ven tus hábitos de moralidad de manera externa, es porque algo está pasando internamente. Entonces, si prudente es una cualidad interior, decoroso es una conducta exterior, de buenos modales, es ordenado y honesto. El dirigente de la iglesia debe ser una persona en quien tiene bajo control todo, sus instintos, su imagen. Y el deseo de él es beneficiar las almas, porque es una persona decorosa, que se controla a sí mismo en su interior y se manifiesta en su integridad exterior. El dirigente debe ser en cuyo corazón reina el poder de Cristo. Es el dirigente, ese hombre de Dios. En su corazón reina Cristo. Cristo está posicionado en él. En su vida está posicionado. De manera interior. Es prudente, es calmado, es tranquilo, es afable. Eso es interiormente, ¿verdad? Luego, como tiene a Cristo en su interior, y como ya no vive él, más vive Cristo en él. Él no está diciendo, Señor, permite que yo viva mi vida para ti. No. Él está diciendo, Señor, vive tu vida en mí. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando Cristo vive su vida en él, refleja la belleza de Cristo. Él refleja la belleza de Cristo de manera exterior. Y usted dice, aquí hay hermanos que reflejan la belleza de Cristo. Muchos hermanos, que para mí es un honor pasar tiempo con ellos. Es un honor abrazarlos. Es un honor decirle, Cristo te ama. Porque agregan a nuestra vida valor, hermanos. Dan valor a lo que somos. Edifican mi vida. Cuando yo puedo hablar con un hermano que yo sé que es del Señor, que está lleno del Señor y su exterior reluce como el alba, brilla, porque Dios está haciendo algo en él, en su corazón, y eso me refleja a mí, eso me irradia a mí, eso me edifica a mí, porque veo la imagen de Cristo plasmada en su vida, hermano. Interiormente tiene a Cristo y de manera exterior lo refleja en cuando habla, cuando conduce, cuando maneja, cuando trabaja, en la escuela, en la casa, con los vecinos, en el recreo, cuando va a la playa, cuando va al río, cuando no se va al supermercado, refleja lo que hay dentro. Ese es el hombre irreprensible, en cuyo corazón habita el amor de Dios. Y la pasión más grande que él tiene, el deseo más grande que tiene ese hombre es servir a Dios y a su propósito.
Él trabaja, él tiene su familia, él tiene todo, pero su ideal, el que ocupa el número uno, o su vida, es Cristo y el propósito de Dios en la vida de él. Luego está su esposa, luego está sus hijos, luego está su trabajo, pero en ese orden. Gloria al Señor. El corazón alegre hermosea el rostro. Es eso. Señor y Padre amado, bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, porque nos has dirigido, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y ella penetra hasta nuestro corazón y puede discernir las intenciones de Él. Nos redarguye, nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos guía. Esa es tu palabra de Dios. Esa es tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Permite que haya una iglesia que se deje guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Que no solo seamos oidores, sino hacedores. No oidores olvidadizos, sino hacedores. Porque cuando somos hacedores es porque la palabra de Dios ha hecho mella en nuestros corazones y en nuestras vidas. Levanta una iglesia identificada. Levanta líderes robustos, líderes que sean irreprensibles, Señor, delante de los hombres y delante de la iglesia y delante de ti, Señor. Y que puedan llevar el estandarte de las buenas nuevas de salvación, sin ira, sin contienda, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en nuestra vida. Diríjanos siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.